Hermano, paz de Cristo, un saludo muy fraternal, un abrazo fuerte en nombre de Jesucristo para todos ustedes. Gracias por una vez más escuchar y ver este video, que es parte de un estudio bíblico que estoy dando para mi grupo de Connect Group. Pero aquellos que están viendo esto, quién sabe dónde es que están ustedes viéndolo, en San Diego, California, Puerto Rico, México, etcétera. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Si pueden, pueden hacerle pausa si gustan. Busquen una pluma, un lápiz, papel para que tomen sus apuntes. Mi sugerencia es que no tienen que estar buscando la misma vez los versos según los vaya dando, porque si no se van a perder el contenido del video, pero como ustedes gusten, ¿ok? Bueno, vamos a dar comienzo, vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, una vez más, Señor, en tu presencia, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Señor, bendecimos tu nombre, levantamos en alto, Señor, porque tú eres merecedor de toda honra y gloria, Señor. Señor, venimos a tu presencia, porque como siempre, Señor, estamos buscando de ti, te necesitamos, Señor. Y te pedimos que en los próximos 20, 25 minutos, que seas tú que bendigas este estudio, Señor. Señor, bendice a cada aquel que escuche este mensaje, que seas tú que toques sus corazones. Señor, tú solo sabes por cuál situación están pasando cada uno de ellos. Solo tú lo sabes, Señor. Y te pido que, ya sea que estén en sus casas, en el carro, en el trabajo, que estén escuchando este mensaje, Señor, que seas tú que toques su corazón. Señor, que ellos escuchen tu palabra, la apliquen a sus vidas y que compartan estas palabras con el mundo entero. Señor, bendice una vez más a los estudios, a cada quien que está aquí escuchándolo. Señor, porque tú eres número uno en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y pedimos tus bendiciones. En el nombre poderoso de Cristo, amén. Hermanos, una vez más saludos. Y vamos a dar, luego enseguidita vamos a seguir el estudio. Vamos a hacer parte 2 de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de lo que era la justificación, ¿se acuerdan? Hablamos de que el libro de Romanos es el 6º libro de la Biblia, ¿no? Están los evangelios, que habla de la vida de Cristo en la tierra. Está el 5º libro, es el libro de Hechos, que habla de la historia de la primera iglesia cristiana que hubo aquí en la tierra. Y número 6 viene entonces el primer libro que habla de la doctrina, lo básico, qué es ser cristiano, qué significa, qué nos hace ser, qué es lo que nos hace ser cristianos. Y hablamos de que el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, él comienza hablando de lo que es la justificación. Y si mal no recuerdo, a ver, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, inclusive en mi Biblia que tengo de estudio, es la nueva Biblia de estudio, de Scofield. ¿Okay? Me encanta esta Biblia porque antes de que comience cada libro, mire, viene con una descripción breve, pero de lo que es, ¿sí? De lo que es el libro de Romanos. Y aquí, esto es muy interesante, esta página me está hablando de las epístolas del apóstol Pablo, que escribió 14 libros, ¿ok? Y Romanos es uno de ellos. Bueno, seguimos. Hablamos de que él toma este momento, él escribe a los romanos, que es un lugar donde está lleno de pecado, mucha gente, es una de las ciudades más grandes que hay, en el cual todo el mundo quiere hacer lo que da la gana, muchas diferentes religiones, etcétera. Y él sabe por lo que están pasando hoy, porque él está viviendo en un lugar también lleno de pecado, y comienza la fundación básica de lo que es ser cristiano. Amén. Entonces en el capítulo 3, que aquí como pueden ver, por eso me encanta esta Biblia, que dice aquí, la justificación, una definición, ¿lo leen ahí? Entonces aquí dice, brincamos al versículo 22, la justicia de Dios, ¿qué es la justificación? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. En cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, no pagamos, no tuvimos que hacer nada, gratuitamente, por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Hablamos de que un buen padre, con el niño se porta mal, hace algo malo, lo castigamos y esperamos en el Señor que 20 minutos después, 2 horas después, ya no nos acordemos de eso. Nuestro Padre, tan bueno con nosotros, ¿qué hace? Se olvida de eso, Él da su vida por nosotros y gracias por su paciencia, Él da a los pecados pasados por alto, como dice aquí en la palabra de Dios. ¿Ok? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. Esa es la justificación, pero hoy vamos a hablar de lo que es la santificación. Ustedes pensarán, o alguien tal vez piensa, ¿cuál es la diferencia entre justificación y santificación? La justificación es la declaración de Dios, lo pueden apuntar, se lo pueden memorizar bien corto, la declaración de Dios que el pecador es justo a través de Cristo Jesús. ¿Cómo fue eso? Cuando fue a la cruz, dio su vida, lo enterraron, murió, dio su vida, a los 3 días el que resucita, queda vivo por 40 días, sube al cielo. Todo ese proceso, eso a lo que se refiere a la palabra de Dios, que es a través de Cristo Jesús, de lo que Él hizo, nosotros somos ¿qué? Justificados. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la santificación. La santificación lo puede llamar como el proceso, la transformación completa de un creyente, de la mente, su ser, sus pensamientos, su corazón. Esa es la santificación a través de Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy. Ahora, el verso clave de hoy es Romanos del 6 al 8. Vamos a leerlo, pero sí, vamos a leerlo así rapidito para darle estudio para que entiendan a qué se refiere Romanos de 6 al 8. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Queremos esa palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a comenzar aquí. La pregunta es esta: ¿cómo somos santificados? Pues una vez más, somos santificados mediante la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Lo dice una vez más. Somos santificados mediante la unión ¿con quién? Con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, bueno, piensa alguien, bueno pues, ok, si ya yo fui justificado, ¿right? Entonces, pues puedo seguir pecando, ¿sí o no? También podemos seguir pecando. Al cabo, pues, la gracia de Dios es grande, ¿no? No. En Romanos 6, Romanos 6, del 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, si hemos sido bautizados en el nombre poderoso de Cristo, significa que hemos muerto al pecado. Paso por paso, llévenlo. Me bauticé en Cristo Jesús, yo creo en Jesús, creo que Él hizo la cruz. Yo creo en eso, tengo fe, Él murió por nosotros. Me bautizo en nombre de Jesucristo, que perdóname, como dice en Hechos 2:38, y Pedro dijo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Amén. Y recibirás el don del Espíritu Santo, perdón. ¿Right? Entonces, ok. So, ¿qué tengo yo? He muerto en el pecado. Entonces, por eso él usa la lógica en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, si has muerto en pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Y él mismo se contesta aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ese es el cambio. La respuesta es no. ¿Ok? Ahora,
el pecado ya está muerto. Amén. Okay. El pecado está muerto. Nos bautizamos diciendo, ¿sabes qué? Mi pecado está muerto. Porque ahora tengo vida en Cristo. Ok. Ahora, si tenemos vida en Cristo, a través de la resurrección del Señor, pues, gloria a Cristo, ¿no? Somos libres. Somos libres, amén o no. Aleluya. Den un grito de júbilo al Señor. Porque éramos esclavos al pecado. Entonces, esto no es algo de que, ok, pues ya pasé del 4º grado al 5º grado. Oh, good job. No, esto es victoria en Cristo, porque tendremos vida eterna en Jesús. Tomamos la decisión que algunos la toman a la primera vez que escuchan la palabra de Dios, algunos la toman un mes después, 3 años, 20 años, 30 años, personas que escuchan la palabra para toda su vida y faltando 2 o 3 semanas de muerte, 2 o 3 meses, darse cuenta ellos que van a morir ya. ¿Sabes qué? Tengo arrepentimiento verdadero, doy mi vida a Cristo, mi pecado murió en Cristo, atrás con él y soy bautizado, ahora soy en vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya, ¿sí? Entonces vamos a leer algo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 6, del 16 al 18. ¿Sí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, aleluya, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, estamos hablando de doctrina, libro de Romanos, ¿verdad? De doctrina al cual fuisteis entregados. Y libertados, ¿verdad?, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, bueno, pues, estoy muerto al pecado, porque antes era esclavo del pecado, de la carne que es débil. Entonces, tengo vida nueva, soy libre. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué tengo conflicto? Y esa es donde hay ese momento de encuentro. Ok, tengo vida en Cristo, pero ¿por qué siempre tengo ese conflicto de mis debilidades, mis inseguridades, del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos carne. Pero algunos piensan, ¿sabes qué? Yo me siento mal, ya no quiero regresar a la iglesia. Me da pena que el hermano venga a dar la clase en mi casa o que me hable de Dios porque me siento como hipócrita. ¿No han escuchado esto alguna vez? Me siento como hipócrita porque, ¿cómo puede ser? Me bauticé hoy, y la semana que viene ya me eché un trago. A la semana siguiente ya le estaba echando piropos a alguien, sabiendo que tú eres una persona casada, ¿no? Hasta que, ¿por qué? ¿Por qué? Si de mi vida a Cristo yo tengo esas faltas, quiero un traguito, quiero hacer esto, tengo mis debilidades, tengo mis faltas, ¿por qué? Y eso es lo que se llama un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en Romanos, capítulo 7, versículo 15. Escuchen al apóstol Pablo lo que dice aquí. Y por favor, tomen en cuenta algo. El apóstol Pablo fue un hombre, un gran hombre de Dios, que muchos consideran que si hubiese un número 2, o sea, Cristo es número 1, nuestro Dios, no hay un número 2. Todo el mundo está ¿dónde? En el mismo barco. Amén. Todos. Pero si hubiese un número 2, muchos teólogos dirán que fuera, por decirlo así, el apóstol Pablo. Voy a leer algo aquí ahora. Y esto es solamente para que vean la humanidad del apóstol Pablo y de lo que es la realidad. Nosotros, como dice en inglés, we're keeping it real. He is keeping it real right here, right now. Escucha lo que saqué, creo que lo voy a leer en esta, es igual la misma versión, es otra Biblia que tengo aquí, ¿saben? Escucha lo que está aquí. Romanos 7, del 15 al 25a. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¿Están viendo el conflicto del apóstol Pablo, lo que está pasando? Porque no hago el bien que quiero. Yo quiero hacer el bien, ¿right? Él dice, quiero hacer el bien, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hemos hablado de eso antes. Algunos dicen, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué pasa? Trato, peleo, batallo, pero me llama el pecado. O caí en pecado, ¿no? Algunos dicen, fui muy débil. Y hace rato yo decía que está en nuestra carne, de San Adán y Eva que pecaron en el Edén. ¿Sí? Pero aquí vemos que comprueba lo mismo, que el mal está en uno. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley que en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense cómo él expresa eso. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, hay algo más fuerte que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente? Que hemos aceptado a Cristo, que queremos ser cristianos, que queremos ser mejores, que queremos ser buenos, que queremos seguir seguir el corazón de Cristo. Mas sin embargo, ¿qué dice aquí? Soy cautivo a la ley ¿de qué? De este cuerpo, del pecado que está en mis miembros. Y fíjate lo que dice el verso 24. Miserable de mí. Ay, no, miserable de mí. Y algo así, porque está en letra de exclamación. Miserable de mí. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que ha hecho algo, vamos a ver si puedo decirlo así, tonto? I'm like, te quedaste sin gas. No. I forgot to put gas in the car. No, se me olvidó depositar el cheque y me llegó un bill y estoy negativo tanto. No, le pegué a mi niño, le hice un jalón de greña y pobre niño lo arrastré por donde quiera. Estoy bromeando. Le pegué una niña muy fuerte, lo marqué la pierna y en tu corazón, no. Esos. ¿Escucha la voz de quién? ¿Del apóstol Pablo? Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Todos sabemos. Y aquí contesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y no está diciendo que está bien que haga los dos. El punto es de que él entiende que el pecado siempre quiere ser ¿qué? Perdón, que los miembros de la carne quieren ser ¿qué? Siempre jalarse el pecado. Pero gracias a Dios, que tiene a Dios, a Cristo en su corazón, y de que en su mente él la va a servir al Señor, y ese es el esfuerzo en acción. Gloria a Cristo, amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? Sí, me gusta. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué hago? Porque tengo ese conflicto, ¿sí? Como dice una canción que decía, si me caso con ella, me ahorro. Y si no me caso, me ahorro más. Right? Entonces, ¿qué hacemos? Right? Bueno, tengo que nalguear al niño porque no hace caso. Por si me lo nalgueo, lo voy a lastimar, o va a llorar, o me voy a arrepentir. ¿Qué hago? Esa lucha, ¿no? Y esa lucha es normal, como lo vemos con el apóstol Pablo. Entonces, estoy condenado. ¿Qué hago con este conflicto? ¿Qué hago con este conflicto? Bueno, en Romanos Romanos 8, del 1 al 2, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hacer pausa rápido aquí. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo? Escuche, escuche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No le ha tocado que si ustedes conocen a alguien, ¿no? Y, bueno, esta persona se bautizó, es cristiano, y mira, lo encontraron allá en un lugar que no debe estar a las 2 de la mañana. Mira que no es cristiano él, y de repente supe que tiene una mujer por ahí por el lado, está casado y tiene otra mujer por ahí. ¿Qué está pasando? O sea, y uno piensa, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por cómo que un cristiano verdadero? Y ese es el punto que quiero dar ahora, recalcar que lo que tiene la persona en el corazón se refleja en las acciones. Si alguien de verdad ha dado su vida a Cristo, no van a estar haciendo esas cosas deliberadamente y con la mente haciéndolo. No estamos hablando de que hay un conflicto, estamos hablando de que la persona se preparó y quiso ir a buscar aquella, quiso ir a buscar a otro lugar, hizo acción para hacer algo deliberadamente, es algo que no debería estar haciendo. Y desafortunadamente, eso da mala reputación ¿para quién? Para nosotros los cristianos que de verdad estamos tratando, según dice el apóstol San Pablo, con la mente seguir y ser fiel al Señor. ¿Cuál es mi punto? De que si de verdad estamos en espíritu, en Cristo Jesús, conforme al Espíritu, según su palabra, no hay condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Alguien de gloria de eso ahí mismo. Come on, alaben al Señor. Thank you, Jesus. Un aplauso. Come on, un aplauso al Señor. Thank you, Jesus. Ok. Que los aplausos se escuchen hasta acá en San Diego. Aquí donde estoy yo. Entonces, qué hermoso. Qué hermosa palabra de Dios. Porque yo me acuerdo cuando yo di mi vida a Cristo hace 20 años atrás, casi, sí. Yo decía, pero ¿qué pasa si ya no voy a sentir tentación, ya no voy a caer en pecado, no voy a hacer mis errores? Y sinceramente eso me hizo pensar mucho en bautizarme hace 20 años atrás, porque yo no entendía que cuando nosotros damos nuestra vida a Cristo, verdaderamente al Señor, con arrepentimiento verdadero y puro y sincero, si esa es la palabra de Dios, Dios no rechaza un corazón contrito, humillado, que va delante de la presencia de Dios. El Señor perdona mis pecados, mis errores, que he hecho como padre, como esposo, como hijo, como trabajador. Y quiero nueva vida en Cristo Jesús. Cuando hay ese arrepentimiento, Dios comienza a trabajar en el corazón, y del corazón la persona empieza a cambiar y comienza ¿qué? La transformación de un creyente. ¿Y qué es la transformación? ¿Cómo le llamamos? La santificación en Cristo Jesús. Entonces, el punto que quiero dar es este también. El pastor el domingo pasado, en todo domingo no, el anterior, habló de eso. De que no somos perfectos. ¿Ok? Que tenemos que seguir buscando de Cristo. De la Biblia, un minuto, mientras comen el cereal antes del trabajo, mientras tomas el cafecito antes de agarrar el carro en el carro para allá. Piensas, es que no tengo tiempo, apenas llego a tiempo. Levántate 5 minutos más temprano. Tiene que ver ese esfuerzo. ¿Dónde está la fidelidad a nuestro Dios que ha dado todo para nosotros? Dio su vida, nos dio vida eterna, nos dio el Espíritu Santo para darnos sabiduría, para poder ganar la batalla contra el pecado. ¿Dónde andamos? Seguimos. Sí, soy cristiano, me bauticé y voy a la iglesia de vez en cuando, y bueno, sí, Dios es bueno conmigo y thank you, Jesus. O de verdad estamos buscando una relación, de verdad estamos tratando de aprender de la doctrina santa de Dios para placer al Señor, que hemos cambiado nuestros corazones. Y Dios, si alguien conoce los corazones del Señor, amén. Entonces, tengan
eso en cuenta. Y en el Romanos capítulo 8, verso 9a dice así: mas si vivimos según el Espíritu, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Una vez más, mas si vivimos según el Espíritu, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y usted piensa tal vez, no, o sea, ¿cómo se ve eso? Se ve en el diario vivir. Que nos ha enseñado nuestro pastor y la Biblia nos enseña. ¿Tendré el Espíritu de Dios? The fruit of the Spirit, do I have it? Well, ¿cuál es tu fruto? Estás esperando en la tienda y para el banco, estás esperando, te enojas, te cortas frente de alguien y te apuras, y no fui yo, o sea, estás haciendo cosas que debes estar haciendo, como dicen los mexicanos, tranzas o mintiendo, o sea, duele tu corazón. Si estás en Cristo, sabes que, I shouldn't do that, no, okay, fine, let's do things right. Hey, you know what, I'm sorry, excuse me, I was my mistake, llegué tarde, but if you have any mercy, I really appreciate it. If you can give me a chance, can I take the test again, or can I turn in the paperwork I gotta turn in? I totally, just forgot about it, and quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no hay que estar con mentira, inventando, y que eso, o sea, ¿dónde está la madurez espiritual? Piensa, ¿dónde? La doctrina, porque hemos sido transformados en Cristo Jesús, y eso se llama santificación, y a veces bien fácil, a veces no lo es. Es un trabajo que no termina hasta que estemos, ya sea con Cristo que nos recoja ahora mismo, porque nosotros, ¿verdad? Fallezcamos, y cuando llegue el Señor nos va a llevar con Él. Entonces ese día seríamos perfectos. Hasta este día que llegue, seguiremos nosotros buscando la perfección en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la santificación. ¿Y qué santificación? La transformación continua con el Espíritu Santo, cambiando nuestra mente, nuestro ser, nuestros comportamientos. Y para la semana que viene va a ser parte 2. Vamos a hablar cómo esa transformación se ve con el comportamiento, cómo hablamos, qué comemos, qué hacemos, qué estamos pensando. Pero eso para la semana que viene. Mientras tanto, vamos a hacer despedidas. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque has escogido una persona como yo, Señor, y yo sé que no soy la herramienta perfecta, mas sin embargo me ves y me tienes misericordia, Señor, y me das de tu gracia para poder dar esta lección, Señor. Gracias, Señor, por usarme. Gracias, Señor, por estos 25 o 30 minutos, Señor, que sean de bendición para todo aquel que lo escuche, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su situación. Señor, que seas tú que los bendigas ahí donde están. Y en estos momentos, Señor, momentos bien difíciles que estamos pasando, Señor, con la pandemia, con el COVID-19, el coronavirus, etc. Estamos encerrados, nosotros desesperados, Señor, y esperemos que seas tú que nos dé la paz, que nos quite la ansiedad, que nos quite la depresión. Si alguien está deprimido ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo, declaramos victoria, declaramos sanidad física y espiritual, Señor. Declaramos sanidad emocional para aquellos que están sufriendo de depresión, de ansiedades, Señor, de inseguridades, Señor. Ayúdalos, Señor. Levántalos, Señor. Así como levanta las alas al águila, Señor, hacia arriba, Señor. Gracias, Señor, por ello. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Señor, que estos hermanos que escuchen este estudio, que compartan este estudio con sus familiares a través de texto, en Facebook, en cualquier medio social. Gracias, Cristo. Te amamos y reconocemos que sin ti somos nada. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tú que nos lleve al bien y que hagamos tu voluntad. Siempre, Señor, siempre, siempre, siempre. Que de día en día nos estemos santificando cada día, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanito, Dios los bendiga. No se olviden de compartir este mensaje. Suscríbase a mi canal para que les llegue automáticamente. Dios me los bendiga. Los amo muchísimo en el Señor. Y los extraño. De verdaderamente los extraño. I love all of you. God bless you.